Imagina que ves una cruz de luz flotando en el cielo antes de la batalla más importante de tu vida. Una cruz acompañada de palabras en latín, in hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Suena a milagro, ¿verdad? A intervención divina, a señal del cielo. Pero el hombre que vio esa cruz no era cristiano, era pagano. Adoraba al sol Invictus, al dios Mitra, al dios Apolo. Sacrificaba animales a dioses romanos. Y ostentaba el título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de todas las religiones del Imperio Romano. Su nombre era Constantino. Y 28 de octubre de 312 después de Cristo, ese emperador pagano tomó una decisión que cambiaría los siguientes 1700 años de historia humana. No solo ganó la batalla, creó la Iglesia Católica. No la fundó Jesús. No la fundaron los apóstoles. La fundó un emperador que nunca se bautizó hasta el día antes de morir. Un hombre que asesinó a su esposa y a su hijo. Un estratega político que entendió que el cristianismo podía ser el cemento perfecto para unificar un imperio que se estaba desmoronando. Hoy, la Iglesia Católica tiene 1.390 millones de miembros. Es la institución más poderosa y longeva de la historia occidental. Controla fortunas incalculables. Ha coronado reyes. Ha derrocado emperadores. Y todo comenzó con un emperador pagano que vio una oportunidad y la aprovechó. Esta es la verdadera historia de cómo nació el catolicismo. Y es mucho más oscura, más política y más brillante de lo que te enseñaron en la escuela. Año 306 después de Cristo. El Imperio Romano está colapsando, no por invasiones externas, por guerras internas. Desde el año 293, el emperador Diocleciano había dividido el imperio en 4 partes: la tetrarquía, 2 Augustos y 2 Césares, Oriente y Occidente, cada uno con su ejército, cada uno con su territorio. Era un sistema brillante. Hasta que Diocleciano abdicó. Entonces, todos quisieron ser emperador, y el imperio se sumergió en una guerra civil que duraría 18 años. 25 de julio de 306. Eboracum, en la actual York, Inglaterra. El Augusto de Occidente, Constancio Cloro, muere de una enfermedad súbita. Sus tropas inmediatamente proclaman a su hijo Constantino como nuevo Augusto. Constantino tiene 34 años. Es hijo de Constancio Cloro y de Helena, una mujer de clase baja que algunos historiadores sugieren que era incluso una prostituta de posada. Constantino creció en la corte del emperador Diocleciano, donde fue básicamente un rehén político para garantizar la lealtad de su padre. Pero ahora Constancio está muerto. Y Constantino tiene un ejército leal a sus órdenes. El problema no es el único que reclama el trono de Occidente. En Roma, un hombre llamado Magencio, hijo del antiguo emperador Maximiano, se ha autoproclamado emperador con el apoyo de la Guardia Pretoriana. Magencio es brutal, impopular, cobra impuestos abusivos para construir basílicas gigantes con su nombre. Cuando el pueblo protesta, ordena masacres, miles de romanos muertos por oponerse a sus delirios de grandeza. Durante 6 años, Constantino y Magencio se observan desde la distancia. 2 lobos esperando el momento perfecto para atacar. Y entonces, en octubre de 312, Constantino toma la decisión más arriesgada de su vida. Invade Italia con 40.000 hombres. Octubre de 312. Constantino cruza los Alpes con su ejército. Avanza hacia Roma. Gana batalla tras batalla contra las fuerzas de Magencio. Pero Roma es otra cosa. Roma tiene murallas impenetrables. Tiene provisiones para meses. Y Magencio tiene 100.000 soldados defendiendo la ciudad. Constantino tiene 40.000. Está exhausto, rodeado, perdido. Y entonces, según el historiador Eusebio de Cesarea, sucede algo extraordinario. La tarde del 27 de octubre, Constantino mira al cielo y ve una cruz de luz flotando sobre el sol. Y junto a la cruz, palabras en latín brillando en el aire. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Constantino queda atónito. ¿Es real? ¿Es alucinación? ¿Es el sol creando un efecto óptico? Esa noche, según el relato,
Cristo se le aparece en sueños y le confirma: usa el símbolo de la cruz. Ponlo en los escudos de tus soldados y vencerás. Ahora hay que ser claros. Esta historia fue escrita décadas después por Eusebio, quien era amigo personal de Constantino y tenía todos los incentivos para embellecer la narrativa. Lactancio, otro historiador cristiano de la época, cuenta una versión ligeramente diferente. Constantino simplemente soñó con el símbolo cristiano la noche antes de la batalla. ¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que Constantino ordenó pintar el chirro, el monograma cristiano formado por las primeras dos letras griegas del nombre Cristo, en los escudos de sus soldados. Era una jugada audaz, porque los cristianos eran una minoría perseguida. Usar su símbolo era arriesgado. Pero Constantino entendía algo que Magencio no. Los cristianos eran la comunidad más organizada, más disciplinada, más leal del imperio. Si ganaba con su símbolo, tendría su apoyo eterno. Era política, no fe. 28 de octubre de 312. Las afueras de Roma. El puente Milvio sobre el río Tíber. Magencio comete el error fatal de salir de Roma. En lugar de esperar protegido detrás de las murallas, decide enfrentar a Constantino en campo abierto. ¿Por qué? Porque sus astrólogos le dijeron que ese día, 28 de octubre, era el aniversario de su ascenso al poder. Era su día de suerte. Error garrafal. Las tropas de Constantino, marchando bajo el signo de la cruz, atacan con furia renovada. Los soldados cristianos dentro de sus filas pelean con fanatismo religioso. Creen que Dios está de su lado. La caballería de Magencio se rompe. Sus legiones entran en pánico. Magencio intenta retirarse cruzando el puente Milvio, pero el puente está colapsado por el peso de miles de soldados huyendo. La estructura cede. Magencio cae al Tíber con su armadura completa. Se ahoga. Constantino entra a Roma el 29 de octubre como conquistador. Los romanos sacan el cuerpo hinchado de Magencio del río, lo decapitan y pasean su cabeza por las calles. Constantino es ahora el único emperador de Occidente, y lo primero que hace es construir el Arco de Constantino para conmemorar su victoria. En las inscripciones del arco, atribuye su triunfo a la intervención divina. Pero cuidadosamente no especifica qué Dios, porque Constantino todavía no es cristiano. Todavía es Pontifex Maximus, todavía sacrifica a los dioses paganos. Pero ha descubierto algo valioso. Los cristianos pueden ser útiles. Febrero de 313, Milán. Constantino se reúne con Licinio, el emperador de Oriente. Necesitan una alianza. El imperio todavía está dividido. Y juntos promulgan el Edicto de Milán. El Edicto de Milán es probablemente el documento más importante en la historia del cristianismo. Declara libertad de culto para todas las religiones del imperio. Cristianos, paganos, mitraístas, todos pueden practicar su fe sin persecución. Además, el edicto ordena devolver todas las propiedades confiscadas a los cristianos durante las persecuciones de Diocleciano. Iglesias, tierras, dinero. Los cristianos lo celebran como un milagro. Después de 300 años de persecución, finalmente son libres. Pero aquí está la verdad incómoda. El Edicto de Milán no fue un acto de fe, fue un acto de pragmatismo político. Para 313, los cristianos representaban aproximadamente entre el 10 y el 20% de la población del imperio, pero eran la comunidad más organizada. Tenían una estructura jerárquica, obispos en cada ciudad, redes de comunicación que atravesaban todo el imperio. Eran, en esencia, un estado paralelo. Constantino entendió que si quería consolidar su poder, necesitaba el apoyo de ese estado paralelo, y el Edicto de Milán fue su forma de comprarlo, porque mientras tanto, Constantino sigue siendo pagano. Sigue poniendo el símbolo del Sol Invictus en sus monedas. Sigue construyendo templos paganos. Sigue sacrificando animales a Marte y Apolo. No es fe, es estrategia. Año 325. Han pasado 12 años desde el Edicto de Milán. Constantino finalmente ha derrotado a Licinio
y es el único emperador del Imperio Romano reunificado. Pero tiene un problema. Los cristianos se están matando entre sí. La controversia se llama arrianismo. Un presbítero de Alejandría llamado Arrio está predicando que Jesucristo no es Dios, que fue creado por Dios Padre, que es inferior a Dios. La otra facción, liderada por el obispo Atanasio, dice que Cristo es de la misma sustancia que Dios, que es eterno, que es plenamente divino. Es una disputa teológica, pero tiene consecuencias políticas masivas, porque si los cristianos no pueden ponerse de acuerdo sobre quién es Cristo, entonces no pueden ser la religión unificadora que Constantino necesita. Así que Constantino, en su calidad de Pontifex Maximus, convoca el primer concilio ecuménico de la historia en la ciudad de Nicea, cerca de Constantinopla, 20 de mayo de 325. Más de 300 obispos de todo el imperio se reúnen en el Palacio Imperial de Nicea. Es la primera vez en la historia que todos los obispos cristianos están en el mismo lugar. Constantino entra al concilio vestido con púrpura imperial, cubierto de oro. Se sienta en un trono dorado y pronuncia un discurso. Resuelvan sus diferencias. La división interna es peor que la guerra externa. Durante un mes, los obispos debaten. Algunos defendiendo a Arrio, otros atacándolo. Según la leyenda, San Nicolás, el mismo Santa Claus, abofeteó a Arrio durante uno de los debates. Finalmente, Constantino interviene. Ordena a los obispos que adopten el término homoousios, consustancial. Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Es ortodoxia trinitaria. Es el nacimiento del credo niceno, que todavía se recita en las misas católicas. Y Arrio, exiliado, sus libros quemados, y Constantino decreta pena de muerte para quien conserve escritos arrianos. Pero aquí está lo irónico. Solo 2 obispos se negaron a firmar el credo, y 3 años después, Constantino cambió de opinión, simpatizó con los arrianos y atacó a los obispos nicenos. Porque Constantino no le importaba la teología, le importaba el control. Año 330. Constantino toma otra decisión revolucionaria. Traslada la capital del Imperio de Roma a Bizancio. Refunda la ciudad como Constantinopla, la nueva Roma. ¿Por qué? Porque Roma está llena de senadores paganos, de tradiciones ancestrales, de familias aristocráticas que se resisten al cambio. Constantinopla es una pizarra en blanco. Constantino puede construir su visión desde cero, y su visión es clara: una ciudad cristiana. Construye la iglesia de los santos apóstoles, la iglesia de Santa Sofía. Trae reliquias sagradas de toda la cristiandad, la cruz de Cristo, los clavos de la crucifixión. Su madre, Helena, viaja a Jerusalén y supuestamente encuentra la cruz verdadera enterrada en el Gólgota. La trae a Constantinopla. Es el inicio del culto a las reliquias que definirá el catolicismo medieval. Constantinopla se convierte en el centro del cristianismo, más importante que Roma, más importante que Jerusalén. Y desde esa ciudad, Constantino empieza a promulgar leyes que transforman el imperio en un estado cristiano. Prohíbe los combates de gladiadores. Prohíbe la crucifixión como método de ejecución. Prohíbe que los dueños de esclavos separen familias. Declara el domingo como día de descanso obligatorio. Son reformas revolucionarias, pero también son reformas que benefician políticamente a Constantino, porque cada reforma fortalece el vínculo entre el trono y la iglesia. 22 de mayo de 337. Constantino está muriendo. Ha gobernado durante 31 años. Ha reunificado el imperio, ha construido Constantinopla, ha convocado concilios, ha promulgado leyes cristianas, pero nunca se ha bautizado. Durante toda su vida, Constantino ha postergado el bautismo. ¿Por qué? Porque en el siglo IV, muchos cristianos creían que el bautismo lavaba todos los pecados previos, pero no los posteriores. Entonces, la estrategia era bautizarte lo más tarde posible para morir sin pecados. Constantino, que había asesinado a su esposa Fausta y a su hijo Crispus por razones políticas, sabía que tenía muchos pecados que lavar. Así que esperó hasta el último momento.
El 22 de mayo, muriendo en su cama, Constantino finalmente pide el bautismo. Eusebio, obispo de Nicomedia, lo bautiza. Constantino muere cristiano, técnicamente, pero pasó toda su vida como pagano, como Pontifex Maximus, como adorador del Sol Invictus, y aún así es recordado como San Constantino por las iglesias ortodoxas, como Constantino el Grande por la historia occidental, porque cambió el mundo. Año 380, 43 años después de la muerte de Constantino. El emperador Teodosio I promulga el Edicto de Tesalónica. El cristianismo ya no es una religión permitida. Es la religión oficial y única del Imperio Romano. Todos los demás cultos son prohibidos. Los templos paganos son cerrados. Los sacrificios son declarados ilegales. Los sacerdotes paganos son perseguidos. En 67 años, de 313 a 380, el cristianismo pasó de perseguido a perseguidor. Y todo gracias a Constantino. Porque Constantino entendió algo que nadie más vio. El cristianismo tenía la estructura perfecta para unificar un imperio fragmentado. Tenía una jerarquía clara, un papa en Roma, obispos en cada ciudad, sacerdotes en cada pueblo, una red de comunicación que atravesaba fronteras. Tenía una doctrina unificada, el credo niceno, las escrituras, los sacramentos, y tenía algo que ninguna otra religión tenía, la promesa de salvación eterna. No importaba si eras esclavo o emperador. Si te bautizabas y creías, ibas al cielo. Era la religión perfecta para un imperio multiétnico, multicultural, que se estaba desmoronando. Y Constantino la convirtió en la columna vertebral de su imperio. Entonces, ¿Constantino fundó la Iglesia Católica? La respuesta oficial de la Iglesia es no. La Iglesia fue fundada por Jesucristo. Los apóstoles la construyeron. Constantino simplemente la legalizó. Pero la verdad histórica es más compleja. Antes de Constantino, el cristianismo era un movimiento descentralizado. Había comunidades cristianas en todo el imperio, pero no había una estructura unificada. No había un credo único. No había un papa con poder absoluto. Constantino cambió todo eso. Convocó concilios que definieron la doctrina. Promulgó leyes que favorecían a los obispos. Construyó basílicas que se convirtieron en centros de poder. Estableció la alianza entre Iglesia y Estado que definiría Europa durante 1000 años. La Iglesia Católica que conocemos hoy, con su jerarquía, su doctrina, su poder político, nació en el siglo IV bajo Constantino. Y lo más fascinante, Constantino nunca fue realmente cristiano. Fue un estratega político que vio una oportunidad y la aprovechó brillantemente. Porque el verdadero genio de Constantino no fue militar, fue ideológico. Entendió que los imperios no se construyen solo con espadas, se construyen con ideas, con símbolos, con religiones, y eligió el cristianismo como el cemento ideológico de su imperio. Hoy, 1700 años después, la Iglesia Católica tiene 1.390 millones de miembros. Es la organización más antigua del mundo occidental. Ha sobrevivido a la caída de Roma, ha sobrevivido a las invasiones bárbaras, ha sobrevivido a la Reforma Protestante, ha sobrevivido a la Ilustración, ha sobrevivido a las revoluciones del siglo XX. Y todo comenzó con un emperador pagano que vio una cruz en el cielo. O al menos dijo que la vio. Porque la verdad es que nunca sabremos si Constantino realmente tuvo esa visión, si realmente creyó, si realmente se convirtió. Lo que sí sabemos es que fue lo suficientemente brillante para entender que el cristianismo podía ser la herramienta perfecta para consolidar su poder. Y esa decisión pragmática, tomada en un campo de batalla en octubre de 312, cambió la historia de la humanidad. Porque el catolicismo no nació en Belén, no nació en Jerusalén, no nació en el Sermón de la Montaña, nació en el Puente Milvio, cuando un emperador pagano decidió usar el símbolo de una religión perseguida para ganar una batalla. Y esa batalla se convirtió en un imperio. Y ese imperio se convirtió en la Iglesia Católica, el emperador pagano que fundó el catolicismo.